Buenos días, soy Lucas Posada, soy residente de neurocirugía de tercer año en la Universidad de Antioquia. El día de hoy, en nuestro seminario de columna, vamos a hablar sobre tornillos mal posicionados. Digamos pues que la estabilización transpedicular se ha convertido en una técnica estándar ya en la fusión posterior y aunque pues sus ventajas clínicas son innegables, hay todavía una tasa alta de mala colocación de tornillos que te llega a reportar hasta el 40%, con hasta el 14% de los pacientes presentando. Por ejemplo, los tornillos pueden afectar estructuras vitales, aunque pues, estas estructuras pediculares son frecuentes. Imaginológicamente, no hay una prevalencia real de importancia clínica en la mayoría de estas, y tampoco tenemos en la literatura que haya una estrategia de manejo detallada que nos diga qué hacer exactamente con estos tornillos pediculares que rompen en la barrera y que no generan como tal una sintomatología clínica asociada, o al menos no de manera inicial. Para entrar a este análisis tenemos que primero pues, conocer un poco sobre las técnicas de colocación de los tornillos. Vamos a tener que tenemos en general dos grupos grandes, las técnicas a mano alzada o guiadas por imágenes y las técnicas guiadas por asistencia de computador o por asistencia funcional. Tenemos entonces, por ejemplo, muy importante para definir cuál es el punto de colocación del tornillo, que es crucial en cualquier técnica y que nos va a determinar pues el punto de ingreso al pedículo, que después nos va a determinar también el trayecto que debe recorrer el tornillo. Vemos que hay dos técnicas en la mano alzada. Tenemos una técnica que va a ser con fresado. La técnica con fresado nos va a permitir que la misma fresa nos vaya guiando sobre el pedículo o sobre el hueso esponjoso para saber hacia dónde está el pedículo dirigido. O podemos usar también una técnica con guía, con una legna, donde inicialmente vamos a colocar la guía o legna de manera lateral para no romper la pared medial. Avanzamos 15 o 20 milímetros y después la vamos a avanzar posteriormente girándola 180 grados ya hacia el nivel medial para entrar hacia el cuerpo vertebral, siempre verificando estos pasos con un palpador pedicular, una punta de bola para el pared del piso medial, lateral, superior e inferior, y así saber que estamos en una correcta ubicación y después colocar el tornillo con una dirección angulada y paralela hacia el platillo superior. Como vemos, pues esto requiere pues, un conocimiento profundo de la anatomía de cada nivel vertebral y una planificación operatoria precisa para poder tener los tornillos en adecuada posición. Digamos que tal vez con la guía compresada es un poco menor porque la misma guía te va llevando hacia donde tiene que ir, hacia la dirección del vehículo. Sin embargo, pues también esto tiene sus desventajas en que va a generar una perforación más grande, posiblemente una posibilidad de que se pierda la fuerza de tracción del tornillo o la fuerza de pull-out, así que puede fallar más fácilmente este tornillo pedicular por esta técnica, aunque los estudios realmente no muestran diferencias significativas entre las dos técnicas. La retroalimentación, entonces, basada en el tacto del operador y en la experiencia que tenga esta, va a ser muy importante. Va a requerir una curva importante para tener una adecuada colocación de los tornillos y tenemos que tener en cuenta que en una redirección del tornillo potencial en el procedimiento operatorio nos va a determinar que se pierda hasta un cuarto de la fuerza de extracción de ese tornillo. O sea que realmente los tornillos que vamos cambiando de dirección van a ser posiblemente tornillos que pueden fallar con más facilidad. Debido pues a esto, hay una tasa de colocación alta de malos tornillos del 5 al 41% en la columna lumbar y del 3 al 55% en la columna torácica dependiendo de las series. Esto hace pues que busquemos estas técnicas asistidas y estas técnicas asistidas las vamos a dividir en tres grandes grupos, en la fluoroscopia, en la navegación intraoperatoria y en las técnicas asistidas por robot con el objetivo pues de aumentar esa precisión en la inserción de los tornillos. Las imágenes fluoroscópicas van a darnos información útil sobre el punto de entrada. Son muy accesibles, digamos que las tenemos en casi la mayoría de los servicios que cuentan con neurocirugía, por lo tanto, y son relativamente económicas. Sin embargo, la tasa de tornillos pediculares completamente contenidos varía entre el 28 y el 85%, aproximadamente el 70% de precisión en la colocación de los tornillos, lo cual no varía demasiado de lo obtenido con las técnicas a mano alzada, así que realmente hay pues, un aumento de la radiación sin que haya un aumento real en la precisión. La fluoroscopia 3D va a utilizar entonces imágenes obtenidas de manera interpretatoria con un software que es capaz de fusionar imágenes seriadas y nos va a dar una mayor tasa de precisión, se ha reportado hasta el 95%, pero significa también una mayor exposición a la radiación. En cuanto a las técnicas de navegación intraoperatoria, o también conocidas como asistidas por ordenador,
van a hacer pues un uso combinado de marcadores e imágenes adquiridas preparatoriamente e intraoperatoriamente para reducir así el nivel de errores. Eh, Esto pues tiene las dificultades de que pueden haber unos cambios de la geometría en el paciente, ya sea por la posición o por ejemplo, movimientos como los movimientos respiratorios, los cuales nos pueden alterar realmente la plantilla que tenemos de la imagen prequirúrgica sobre lo que está realmente ocurriendo intraoperatoriamente. Se ha reportado pues, que la tasa de éxito realmente son más grandes o la presión es mayor, pero a mayores costos y mayor radiación nuevamente. Tenemos por último la cirugía asistida por robot, es pues, un método más reciente, se ha desarrollado eh, distintos mecanismos robóticos que nos permiten aumentar aún más la precisión. Los estudios iniciales mostraban que los metaanálisis llevaban una precisión casi similar a los tornillos pediculares con muchos mayores costos. Sin embargo, pues ha avanzado bastante en los últimos 20 años y se hizo un estudio, esto es del 2023 en España, en donde comparaba todos estos métodos de los que hablamos, fluoroscopía 2D, fluoroscopía 3D, navegación, mano alzada y robótica. Vemos como antes del 2016 no había realmente una diferencia significativa entre las técnicas de mano alzada y las técnicas asistidas, ya sea por robótica o por navegación, mientras que a medida que ha pasado el tiempo, a medida que se han desarrollado estos procedimientos, vemos cómo ha aumentado significativamente la precisión de la técnica robótica y la técnica por navegación. Digamos que ha aumentado en el sentido de que ya ahora es clara la diferencia en la precisión de la colocación de los tornillos, pero esto no se traduce necesariamente en que haya una diferencia clínica en los pacientes que son intervenidos por uno u otro método. Adicionalmente, cuando hablamos de la dosis de radiación, no solamente tenemos que hablar de la dosis de radiación que tiene el operador, sino también el paciente, y vemos cómo en la fluoroscopia, en las técnicas de navegación o las técnicas guiadas por robótica van a tener incluso 4 veces más radiación que las técnicas fluoroscópicas tradicionales y obviamente mucho más que la mano alzada. Entonces seguiremos usando la mano alzada, digamos que las tasas de complicaciones neurológicas, como lo dijimos, son muy bajas realmente, independientemente de cuál sea la técnica, sea guiada, sea asistida o sea de mano alzada. La precisión en la colocación del tornillo como tal en los tiempos recientes se ha demostrado que ha mejorado con la robótica y la navegación, sin embargo hay mayores costos, mayor exposición a la radiación tanto del operador como del paciente, por lo tanto en el momento no se recomienda realmente estas técnicas de manera rutinaria y lo aconsejaríamos para casos especiales o eh, digamos momentos difíciles en donde tenemos vehículos a riesgo, por así decirlo, en busca de buscar qué pacientes se podrían beneficiar de esas técnicas adicionales o que consideraríamos a riesgo también de que tengamos un tornillo más desplazado. Se hizo este estudio por Sarwaji en el 2016 en donde colectó 127 pacientes para determinar qué pacientes o qué característica de los pacientes, como edad, peso, características preoperatorias, características radiológicas, podrían determinarnos un porcentaje mayor de falla o de colocación inadecuada de los tornillos. Y realmente lo único que encontraron es que a mayor ángulo de COP había una mayor tasa una mayor posibilidad de colocación en el tornillo herreado, y lo cual era estadísticamente significativo. Sin embargo, cuando hicieron una división solamente por los pacientes con escoliosis idiopática adolescente, encontraron que esta relación no se mantenía realmente. Entonces, digamos que pues queda dentro de la duda, pero el mayor ángulo de COP sería posiblemente un criterio para determinar cuál tornillo o cuál paciente estaría más a riesgo de tener un tornillo mal posicionado. Ahora, ¿cómo vamos a calificar estos tornillos mala posición? Se han definido pues, de manera anatómica. Inicialmente se hablaba solamente de dentro y afuera. Ahora pues lo agrupamos más como en violaciones ya sea de la pared medial, con el riesgo de lesión medular, la pared lateral con el riesgo de órganos o estructuras vasculares, o inferiores en donde tenemos un riesgo radicular. Digamos que se han determinado por medio de estudios imagenológicos y en cadáveres unos límites que son permisibles para determinar pues, la ubicación o qué tan grande puede ser esta brecha violada por el tornillo para determinar que puede haber un problema que requiere intervención. Normalmente se considera una brecha ideal que debe ser al menos menor de 4 milímetros y una brecha lateral que debe estar también menor de 4 milímetros en una zona segura, esto es por estudio cadavéricos, o que tenga una pérdida de la fuerza del pull-out del 20 al 40% en su sentido lateral.
Sin embargo, pues digamos que no hay una adecuada correlación. Estos estudios, como dijimos, son más imagenológicos y no tienen una adecuada correlación con las características clínicas de los pacientes. En 2016, Arbaji entonces decide implementar un nuevo sistema de clasificación de precisión de los tornillos vehiculares y los va a clasificar en cuatro niveles. Entonces tenemos colocados con una precisión, mala colocación benigna, pérdida indeterminada y el tornillo en riesgo, siendo pues entonces los colocados con precisión los cuales se encuentran totalmente contenidos dentro del vehículo. Los tornillos en riesgo van a ser estos que vencen la barrera medial más de 4 milímetros o la barrera lateral anterior incide a menos de 1 milímetro de la punta del tornillo hacia un órgano estructural vital, como aquí vemos este tornillo casi en contacto con la aorta. Tenemos entonces las colocaciones erróneas intermedias. Estos tornillos van a ser los que están en ese rango entre los 2 y los 4 milímetros a nivel medial, que pueden o no estar comprimiendo o generando una lesión medular o radicular. Y los tornillos que rompen lateral o anteriormente, que están a más de 1 o 2 milímetros de algún órgano estructural vecina. Digamos que ya se pierde esa definición que decían sobre 4 milímetros más allá de la vértebra. Y tenemos los extravíos benignos, los cuales consideramos tornillos que rompen la cortical, pero que no presentan ningún riesgo ni neurológico ni de lesión de órgano o estructura vascular. Para valorar entonces la ubicación de nuestros tornillos vamos a tener los métodos de confirmación intraoperatoria. Ya pues hablamos un poco de lo que es la guía fluoroscópica, la robótica, y también tenemos métodos como la electroconectividad con el PediWatt o tenemos la electromiografía intraoperatoria con la estimulación de los tornillos que nos pueden determinar pues si hay un contacto o no con una raíz que nos pueda generar posteriormente un déficit neurológico asociado o un dolor radicular asociado a ese tornillo. Postoperatoriamente lo más usado son los rayos X, digamos que hay una estrategia como una tendencia a tratar de evitar radiación en los pacientes y por eso casi que de manera rutinaria se utiliza la radiografía como parámetro para determinar la adecuada posición de los tornillos y tenemos pues unos parámetros radiológicos que más o menos conocemos, que son que no cruce la línea media del tornillo totalmente insertado o que no tengamos o que no se vaya más allá del pedículo medial para determinar que sea una protrusión lateral del tornillo. La pregunta es, ¿realmente estos parámetros radiológicos son precisos para determinar que hay un desplazamiento del tornillo? Esta pregunta llevó pues, a hacer una serie o una revisión sistemática en la cual se pusieron a mirar más de 2.000 casos, compararlos en radiografía y en tomografía. Básicamente lo que querían ver era cuál era la precisión o cuál era la asociación de los pacientes que se veían de manera inadecuada, o sea, tornillos mal posicionados como este que aparentemente está medial en la radiografía, pero que vemos que en la tomografía está en adecuada posición, o este tornillo que está en adecuada posición, y vemos como en la tomografía se muestra que tiene una transgresión medial, o este que se ve de una adecuada posición, pero vemos como aquí tiene una transgresión lateral, y este aquí vemos un tornillo que aparentemente está lateral, pero vemos que llega a una posición adecuada en tomografía. Como vemos, no hay una correlación tan grande en estos aspectos radiológicos como creíamos entre los tornillos posicionados y la visión radiológica respecto a lo que realmente está ocurriendo cuando lo valoramos con tomografía. Ellos tomaron entonces seis observadores distintos y determinaron en cada uno de esos casos cuál era la precisión para determinar el adecuado posicionamiento del tornillo. Encontraron que había una sensibilidad del 52%, una especificidad del 70%, con una precisión del 68% por radiografía para determinar realmente cuál era la ubicación del tornillo y consideraron como conclusión que la radiografía es realmente un diagnóstico muy pobre para determinar cuál es la ubicación de un tornillo, por lo cual el consejo es, entre una duda o en general de manera casi que rutinaria en pacientes difíciles o instrumentados, por ejemplo en escoliosis, utilizar la tomografía como una guía más fiable de la posición de los tornillos pediculares. En el periodo postoperatorio entonces vamos a tener dos tipos de transgresiones, como ya hemos hablado un poco, las rupturas mediales en el canal que tienen posible impacto en la médula espinal, las raíces nerviosas y las brechas laterales anteriores que inciden en los órganos anteriores o vitales. El compromiso neurológico, digamos que está reportado entre un 0.17 y 0.8%, dependiendo de las series.
Se considera de todas formas el principal motivo de reintervención en los pacientes pues, que requieran recomendación de un tornillo, siendo en algunas series hasta el 100% de los casos de los tornillos cervicales y hasta el 90% de los lumbrosacros. Eh, Considerándose, como habíamos dicho anteriormente, los tornillos aceptables, los que perforan hasta 2 milímetros y los que presentan síntomas neurológicos usualmente transgreden más de 4 milímetros. ¿Qué otros aspectos pueden estar o debemos tener en cuenta también al momento de determinar si un tornillo nos puede generar problemas neurológicos de manera inmediata o posterior en el caso de que pues, sea un tornillo inicialmente asintomático y que nos quede la duda de si debamos o no retirarlo? Hay otro aspecto importante y es la anatomía pedicular, en el sentido de que hay una progresión en los vértebras lumbares inferiores en que cada vez el ancho, el diámetro mayor se vuelve más pequeño con relación al ancho, o sea que se vuelve cada vez más ovalado y también va a obtener una inclinación horizontal cada vez mayor. ¿Esto qué nos va a hacer? Va a hacer que finalmente haya una mayor posibilidad por la forma coronal, los vehículos van a ser ovalados y redondeados y hace que haya una posibilidad de transgresión, especialmente en sentido caudal y medial, lo cual nos hace más propensos a que estos vehículos entre el E4, el E5 y el E5, S1 nos generen una transgresión de la raíz que está saliendo a estos niveles. Para terminar entonces, estas características y otras que sé cómo se asociaban en la reintervención o qué déficit podía también mostrarse posterior a una reintervención, si esta era, digamos, idónea o si podría generar un déficit neurológico posterior si tenemos que acomodar un tornillo. Se hizo este estudio retrospectivo. Aquí pues una vez más comprobaron que los lumbares y los lumbares bajos eran los sitios en donde más se llevaba o se requería reintervención. Eh, la demografía pues, nos muestra cómo hay el diagnóstico o el tiempo eh, entre el diagnóstico del déficit neurológico y la presentación y la intervención quirúrgica puede ser muy variable. Normalmente se presentaba en los días posteriores, pero incluso hay reportes hasta meses después. Y encontraron entonces que la brecha pedicular media que requirió reoperación fue de 6,1 milímetros. Sin embargo, los pacientes que tenían síntomas neurológicos residuales tenían brechas de 5 milímetros. Nuevamente, como habíamos dicho, hay un mayor riesgo en los pacientes que tienen dirección medial, en donde esas transgresiones tienen una dirección medial y caudal, y vemos cómo esto tiene una diferencia significativa respecto a la dirección solamente caudal o solamente medial del tornillo, o sea que básicamente una angulación medial y caudal en un tornillo, el lumbar inferior posiblemente va a ser mayor riesgo tanto de que tenga déficit neurológico como a que este déficit neurológico persista o continúe después de que se haga una reintervención para reacomodarlo. Otro aspecto interesante a tener en cuenta es que no hubo diferencias entre el tiempo de la operación y el posterior déficit neurológico o daño o dolor residual que tenían. Muchas veces pensamos que si nos demoramos más o que el mayor tiempo entre la operación y la reintervención quiere decir que el daño se va a, a perpetuar. Pero realmente lo que muestra este estudio, aunque nuevamente son series de casos, realmente no es no es una gran muestra, pero lo que nos dice es que no encontraron diferencia entre los pacientes que se operaban muy pronto después de la cirugía a los que se operaban incluso semanas o meses después de que habían sido intervenidos. Otro aspecto importante en las regresiones mediales van a ser las cefaleas ortostáticas. Las cefaleas pueden asociarse a estos tornillos mediales porque ocurre un desgarro odular y hay una fuga del líquido cefalorraquídeo, lo cual nos puede generar que los pacientes presenten cefaleas o síntomas incluso semanas o años después de colocado el tornillo, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que se le hizo, esto es una resonancia prequirúrgica antes de que lo colocaran los sonidos pediculares, le colocan los sonidos pediculares, vemos aquí como no hay ningún Chiari, vemos acá como hay un descenso amigdalano, un aplanamiento pontino, que nos habla posiblemente de una malformación de Cali asociada a una ruptura oral que se evidenció, mejoró después de la lubricación del tornillo. Entonces, estos pacientes con unas cefaleas ortostáticas persistentes y que tienen antecedente de instrumentación, digamos que son casos no tan frecuentes, pero que nos deben prender la alarma, así de pronto es un tornillo medializado el que nos está generando esta sintomatología y la corrección sería en este caso retirar el tornillo, hacer una laminoplastia y hacer una corrección dural del desgarro en el caso de que se encuentre este.
Tenemos entonces también la pregunta de qué pasa con los pacientes en crecimiento, qué pasa con estos niños con escoliosis, por ejemplo, que son intervenidos eh, y el crecimiento va a afectar estos tornillos, los va a medializar de pronto más, o no. Digamos, hay realmente muy pocos casos, una serie de casos muy pequeños, realmente dos, tres, cuatro pacientes, en donde se ha reportado que sí pueden presentar sintomatología tardías meses o años después y se han reportado casos como este, una paciente de 13 años que fue llevado a una intervención por escoliosis. Vemos como en la radiografía posoperatoria tenemos unos tornillos en adecuada posición y vemos como hay una clara transgresión medial 2 años después, el paciente presentando con déficit de dolor y síntomas radiculares. Eh, ¿Qué pasa entonces? Ellos entran en la intervención y ven que hay una medialización del tornillo con remodelación ósea asociada, o sea que es un tornillo que se fue desplazando a medida que el hueso fue creciendo y se fue formando. Mejora después la sintomatología después de retirar la instrumentación. Sin embargo, es muy difícil determinar qué tornillos o qué pacientes van a tener tornillos que van a ser a riesgo posteriormente. Digamos que la mayoría de series de casos tienen solamente radiografías preoperatorias. Es muy difícil determinar si de pronto esos tornillos inicialmente tendrían algún grado de transgresión medial, digamos de 1 o 2 milímetros, que después progresara y realmente pues, son muy pequeños para poder determinarlo, así que realmente en este momento no hay como unos criterios que nos digan este paciente o estos tornillos en escoliosis deberían ser ubicados o deberíamos bajar el umbral medial en estos pacientes si es un caso de escoliosis en un niño en crecimiento. Digamos que ya queda a la clínica y pues a ver o esperar la expectativa de la progresión del paciente individual. En cuanto a los desplazamientos laterales, digamos que son aún más raros, una incidencia de lesiones vasculares alrededor del 0,01%, sin embargo se considera que puede haber un subregistro pues, debido a la índole tan grave que pueden tener los desenlaces posiblemente fatales que tendrían este tipo de lesiones. Por su ubicación, digamos que están en contacto en cercanía a la aorta, la arteria ilíaca, las venas ilíacas. La perforación puede ir desde una perforación asintomática hasta una hemorragia fatal con formación de pseudoaneurisma. Y se ha establecido, como habíamos dicho anteriormente, unos límites dados ya sea por 4 milímetros, los cuales se hicieron por estudios cadavéricos o los que nos comentaba en el estudio o en la clasificación de Savarsi de 1 milímetro de contacto con la aorta. Sin embargo, se ha visto en reportes de casos muchos tornillos que se dejan a pesar de que estén en contacto íntimo con órganos o con estructuras vasculares vitales y realmente no presentan ninguna complicación posterior. Así que no hay como tal una correlación clínica real entre la ubicación de estos tornillos laterales o anteriores y las consecuencias clínicas en el paciente. Así que realmente esto queda más a los criterios radiológicos sin que esto realmente se traduzca en criterios clínicos de la evidencia que nos digan este tornillo debe ser o no retirado. Y muchas veces por el riesgo que implica retirar estos tornillos, como dijimos, se han dejado estos tornillos sin tener ninguna sintomatología asociada. Las lesiones a órganos anteriores generalmente son muy raras, pueden lesionarse la tráquea, pueden lesionarse el esófago en abordajes torácicos, pero esto generalmente es muy raro, se ve más en las vías anteriores con el uso de cajas e instrumentación que con los tornillos auriculares por vía posterior. En cuanto a los niños en crecimiento, se mostró lo contrario, pacientes que tenían tornillos lateralizados en escoliosis, después en la progresión se vio como estos tornillos ya quedaban por el mismo crecimiento del hueso contenidos y no generaron, en general, no generan complicaciones posteriores. Así que a diferencia de los mediales, que consideraríamos que están a mayor riesgo, los laterales en estos tornillos en crecimiento usualmente pueden darse un manejo expectante y mirar la evolución, que muy posiblemente no requieran reintervención. En conclusión, tenemos pues, que las técnicas de mano alzada siguen teniendo vigencia por su relación costo-beneficio y por su menor uso de radiación. Las técnicas asistidas continúan avanzando y hemos visto cómo han avanzado de una manera exponencial en los últimos 20 años. Posiblemente en unos años más se vuelvan un estándar debido a que sí genera mayor precisión y esto eventualmente se va a generar en más significancia de una mejoría clínica a los pacientes. La radiografía no es fiable como tal para determinar una adecuada posición del tornillo. Los límites para determinar el tornillo mal posicionado y requieren intervención aún no son claros. Tenemos unos parámetros que son guiados más por la radiología que por la evidencia. El compromiso mayor de 4 o 5 milímetros en dirección medial y caudal es el que se asocia a mayores lesiones neurológicas y que
perduren estas alteraciones neurológicas después incluso de la reintervención, y la verdadera emisión de los tornillos anteriores se desconoce y los límites anteriores, como vimos, siguen siendo casi que arbitrarios. Listo. Eso es lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Yo creo que faltó hacer una consideración muy importante con el tornillo cuando uno comprime la raíz del E5 con el tornillo. Es una raíz supremamente sensible, yo creo que es la más sensible de todas. Cuando uno va transitando en esto, pusiste un porcentaje muy amplio de tornillos más colocados, como del 8 al 40%. Sí, El porcentaje que yo manejo es 19%. Entonces yo considero que si el 19% de los tornillos quedan mal colocados en una posición que no es adecuada, yo ya siempre le advierto al paciente que tiene un riesgo alto de reintervención. Uno al principio es muy temeroso para reintervenir el paciente porque lo considera como un fracaso, pero yo creo que lo tenemos que considerar como parte del oficio. Y lo que yo hago es que cuando tengo que reintervenir a un paciente, no le doy vueltas. El tornillo está medial, sobre todo en el E5, inmediatamente lo programo al otro día, porque a mí me parece que si aunque pues presentaste que el tiempo no importaba, a mí me parece que si se espera más de una semana, ya las posibilidades de recuperación son más bajitas. Y otra cosa es que la cirugía para recolocar un tornillo es supremamente fácil, no es una cirugía que no dura más de 20 minutos. Lo que yo siempre he quedado con duda es qué pasa cuando un tornillo atraviesa el pedículo pero no agarra el cuerpo vertebral. ¿Se pierde la estabilidad de la columna o no? Yo creo que eso no es tan importante, pero dejo pues eso para discusión. Y otro punto importante es, esos tornillos que quedan en el psoas pueden producir síntomas neurológicos o no. ¿Leíste algo de eso? Yo también tengo esa duda porque muchos pacientes le quedan a uno con dolor, con el tornillo tocando el psoas, y yo tengo esa duda. Bueno, yo no tengo nada más para comentar. Si alguien tiene algún comentario, adelante. Buenos días, Buenos días, Nacho. Nacho. No sé si de pronto el doctor Rivera quiere comentar algo que en las otras reuniones no lo hemos escuchado. Carlos Alberto Sí, buenos días. Rivera. ¿Cómo están? Hombre, no, muy interesante la charla. Realmente la violación de las paredes del pedículo, pues Ignacio habla del 19%, pero realmente la violación de la pared es probablemente mayor. Lo que pasa es que afortunadamente para nosotros esa técnica de mano libre, pues es una técnica que ha sido, digamos, sopesada en la literatura y se acepta pues que es una opción válida. Si se ayuda de la imagen fluoroscópica, pues mucho mejor, y quienes tienen la posibilidad de hacer navegación, que es la verdadera indicación de evitar esa posibilidad que, si bien no es deleteria para el paciente, sí es muy incómodo porque pues eso implica sobrecostos, implica pues repetición de un procedimiento que ya se hizo, y eso no deja de ser un problema, y probablemente pues esa es la enorme justificación de la existencia de la colocación navegada de los tornillos. El hecho de que no la tengamos y que, repito, no tengamos catástrofes neurológicas asociadas a la mala posición de los tornillos, pues no es óbice para desear tener esta ayuda que pues en el mundo entero pues es gold estándar. Probablemente la violación sí es mayor del porcentaje que señala Ignacio, pero afortunadamente esas violaciones suceden en zonas seguras,
donde pues la probabilidad de producir algún síntoma neurológico no es muy alto, pero realmente sí nos quedan muchos más tornillos, pues yo creo que es más del 20% de lo que dice Ignacio, sin duda. Hay más dificultades en ciertas zonas, lógicamente, la instrumentación del tornillo torácico es mucho más exigente que la instrumentación del tornillo lumbar, y obviamente la colocación a pesar de que lo que señala Ignacio, de que hay algunas raíces que probablemente sean más sensibles que otras, de todas maneras, pues en toras el riesgo es el daño de la médula cuando hacemos violaciones mediales. No sé, pienso que la experiencia es muy importante pues en la colocación final pues del tornillo en zona segura. Probablemente las técnicas que hacen o que abocan los pedículos desde la parte más lateral sean mucho más seguras y con mucho menos riesgo de producir violaciones mediales de canal, que son las más temidas, sin que eso signifique que las violaciones laterales no sean importantes, porque una violación lateral puede afectar también el descenso de la raíz superior, y esas violaciones laterales pues muy eh, por arriba de la zona de seguridad pues también pueden ser significativas desde el punto de vista clínico. Eh, no sé, no tengo pues como más comentarios realmente. Muy buena la charla. Hace un comentario ahí final. Pues digamos que obviamente pues, es diferente comparar el riesgo de un tornillo mal puesto en una deformidad que en una enfermedad degenerativa pues de 1, 2 niveles o 3 niveles pues en la columna lumbar. Pues obviamente en la enfermedad, en la deformidad el riesgo es mucho más alto, y ahí pues sí depende mucho de la experiencia del cirujano, eh, en, para el posicionamiento correcto de los tornillos. Una cosa que es muy importante y es que pues Lucas comparaba ahí una radiografía simple con la tomografía. Pues yo siempre pienso, yo no le pido tomografía a todos los pacientes, solo cuando tengo alguna duda, pero en cirugía sí soy un poco más, digamos, exhaustivo en la revisión de cada uno de los niveles instrumentados, especialmente en deformidades, obviamente corrigiendo la angulación o la rotación axial con el rayo, eh, que sí da una muy buena, digamos, una muy buena información, y también da seguridad de que el tornillo está bien posicionado. Entonces, comparar una radiografía simple AP y lateral con una tomografía, pues obviamente eso, digamos que no tiene realmente, pues no son comparables. Pero en cirugía, cuando uno hace, digamos, la evaluación de nivel por nivel corrigiendo las angulaciones, yo creo que sí es muy comparable y muy sensible para detectar tornillos mal puestos. Yo le dedico realmente tiempo a eso. Y, y en cuanto a lo que decía Nacho y el profesor Rivera de los tornillos inferiores, pues yo creo que eso fue una cosa que yo le aprendí a Nacho desde hace muchos años, y es que los tornillos inferiores son más sintomáticos y más peligrosos, pues en cuanto a la falla, pues, o a los síntomas posoperatorios, que los tornillos mediales, especialmente en el E5-S1, o sea, en el pedículo del E5. Y eso tiene una relación muy clara que inclusive la comentó Lucas en la conferencia, es que los tornillos de la unión toracolumbar y de la unión lumbosacra los pedículos son pedículos menos redondos y más ovalados. Entonces, yo le digo mucho a los residentes, pues no sé si alguno de los que está ahí lo recuerda, y es que la relación anatómica para poner específicamente el tornillo de L5 y también el tornillo de L1, aunque en el L1 casi nunca pasa nada, pues porque la raíz es muy vertical y hay mucho espacio, pero especialmente en el tornillo de L5 la relación no es la misma que con los otros pedículos lumbares. O sea, el punto de inicio no es en la línea media de la transversa, sino más arriba. O sea, uno divide la transversa en 3 tercios, y en el tercio, digamos, medio, en la unión entre el tercio superior y el tercio medio es donde se debe iniciar el tornillo, porque si uno lo pone en toda la línea media de la transversa, es un tornillo que usualmente queda inferior. Entonces yo eso sí se lo aprendí al profesor Ignacio hace muchos años, y es que el pedículo del E5
es un pedículo que anatómicamente es diferente al resto de los pedículos y que un tornillo inferior en general siempre genera síntomas. Entonces uno cuando pone un tornillo lo ve un poquito inferior ahí no pasa nada y uno toma todas las previsiones y se va como tranquilizando. Yo creo que es mejor no tranquilizarse, es mejor posicionarlo más alto y pegarlo arriba bien pegado del plato vertebral para que pues vuelva a coger alguna estabilidad considerando que ya se movilizó y que ya hay dos trayectos. Yo no tengo más comentarios. Yo sí tengo otro comentario. Otra cosa es que hay que usar la tarraja eh, y después de usar la tarraja, aunque el tornillo es autotarrajante, ponerlo con mucha suavidad. Porque yo he visto que muchas veces el residente hace mucha fuerza para poner el tornillo y ahí es cuando le cambia la trayectoria. Entonces el tornillo se pone muy delicadamente. Sí, de acuerdo, la tarraja, Tarraja, Nacho, Nacho, digamos, digamos, a mí me cambia. parece que la tarraja es un elemento de seguridad en el posicionamiento de los tornillos pediculares. Obviamente, pues en pacientes osteoporóticos hay que tratar de no usar la tarraja en todo el trayecto del tornillo, porque eso también disminuye el torque de inserción. Pero para iniciar el trayecto, especialmente como para cazar el pedículo y estar seguros de que el trayecto es el correcto, la tarraja realmente puede ser un elemento de seguridad en el posicionamiento de los tornillos. Pues Pues Nacho, Nacho, yo yo en general trato de reposicionar siempre los tornillos. Hay un detalle, es que con los abordajes posterolaterales, o sea, la técnica de Wilson, pues tiene uno más riesgos de poner tornillos laterales. Pero yo creo que también es una ventaja que si vos estás entrando muy lateral, también la posibilidad de corregir, por ejemplo en el E5S1, que los tejidos blandos digamos que estorban tanto para medializar el tornillo, si vos estás posterolateral, digamos que eso no implica ninguna dificultad. Entonces yo siempre trato de poner los mediales. O sea, a mí un tornillo lateral me parece que no ofrece la suficiente estabilidad. Yo creo que Lucas también lo mencionó. O sea, un tornillo pierde hasta el 40% de la estabilidad que normalmente ofrece si el tornillo está adecuadamente posicionado. Entonces, como premisa, inclusive en muchos otros textos académicos, se dice que un tornillo que está por fuera del pedículo, que está mal posicionado, realmente, digamos que biomecánicamente no cumple, digamos, con el objetivo que realmente motivó la cirugía, que era pues obviamente pues, algún tipo de estabilización. Entonces yo sí pienso que los tornillos, en general, todos los tornillos, se debieran reposicionar obviamente cuando uno lo detecta en cirugía. ¿Pensás que los tornillos que están en el psoas pueden producir síntomas neurológicos o no? Pues Nacho, no pudiera como responderte esa pregunta porque yo tengo, digamos, eh, yo creo que he tenido más tornillos mediales que laterales. O sea, yo usualmente medializo más los tornillos. O sea, yo soy como más insistente como en la medialización de los tornillos. Entonces no sé cómo decirte si se vuelven sintomáticos. Yo creo que tienen que estar muy laterales para generar algún síntoma en el plejo lumbar, con el plejo lumbosacro. Tendrían que estar muy laterales porque en general las raíces no están como tan pegadas de la vértebra como tal. O sea, la raíz sale y rápidamente se lateraliza. Entonces, no sé, pero por ejemplo, recientemente sí tuve una paciente que le puse un TILIF y el TILIF y el TILIF quedó lateral y con el tiempo se fue desplazando un poco cada vez más como hacia la parte lateral, como hacia el psoas, y la paciente tiene síntomas. Entonces, yo pensaría que, bueno, o sea, no sé con qué frecuencia pueden causar algún síntoma, pero especialmente en este caso, la paciente se volvió sintomática después de varios meses.